Buenos días y bienvenidos a nuestro webinar Impacto para las empresas de las medidas tributarias, laborales y económicas implementadas por el Gobierno de El Salvador, organizado por EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Estaremos atendiendo sus preguntas al finalizar la sesión, por lo que le pedimos nos las haga llegar a través del chat de la herramienta o bien por la herramienta de preguntas y respuestas en la barra de la parte inferior de sus pantallas. Debido a la situación actual, nos obliga a estar a cada persona en su hogar, les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Contaremos con expertos de EY, Héctor Mancía, socio de Tax, Carlos Gaitán, Senior Manager de Tax, Mónica Machuca, Senior Manager de Law, Carlos Sánchez, Director de Infraestructura y Marcos Jack, Vicepresidente de Investment Banking de Advisory. Sin más, lo dejo con nuestro socio Héctor Mancía. Muy buenos días a todos, gracias por su tiempo. En primer lugar, espero que todos estén bien en sus hogares. Al respecto, y para dar inicio, es importante mencionar que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OSD, estableció que la emergencia de COVID-19 afectará la vida de muchas personas en todo el mundo. Eso claramente pues es una realidad. En sintonía con esto, la CEPAL estableció también que no se descarta que el desarrollo de la pandemia lleve a previsiones de contracciones a nivel mundial entre un 3 y un 4%. Y obviamente América Latina no se escapa de eso, sino más bien andará por esos rangos. Incluso El Salvador, pues se ha hablado ya o se comenta una contracción de un 4%. O incluso más, esto va a depender de las medidas que cada uno de los países vaya emitiendo e implementando en los países a nivel mundial, ¿verdad? Tal vez también para comentar en este mismo informe de CEPAL, que es reciente de abril 2020, muy resumidamente dice que los efectos de corto plazo de COVID-19, entre ellos podemos mencionar mayor desempleo, menores salarios e ingresos, aumento en la pobreza y la pobreza extrema, ¿verdad? Sistemas de salud complicados con mayores costos, fragmentación y desigualdades de acceso. Eso es lo que se está viendo a corto plazo, pero también establece que a mediano y largo plazo se están visualizando efectos como posibles quiebras de empresa, reducción en inversión privada, menor crecimiento económico, obviamente, menor integración en cadenas de valor y deterioro pues en capacidades productivas y de capital humano. Entonces, esto claramente nos pone un reto. Como resultado también la OSD está recomendando que los gobiernos ayuden, emitan medidas que ayuden a los contribuyentes. Entre esas recomendaciones, la OSD establece, bueno, hay que ayudar en ampliación de vencimiento de plazos, diferimiento en pago de impuestos, condonación de intereses, ¿verdad? Entre otros, pues, que está recomendando la OSD. Entre ellos, muy importante también, lo que conlleva la seguridad jurídica. Así entonces, bajo ese contexto, es una realidad la que tenemos y entonces el punto es, ¿qué vamos a hacer con esta realidad? Es algo que no podemos cambiar, que no está directamente en nuestras manos cambiar la realidad total, pero sí obviamente podemos aportar a mejorar o a sobrellevar esta realidad. Nosotros en Iguay pues también estamos viendo y estamos apoyando mucho en este sentido y estamos poniendo esfuerzo, evaluando cómo aportar y cómo ayudar también a las empresas. Y entre ellas también entendemos, entre estas actividades entendemos que la resiliencia es fundamental en las empresas para poder manejar estos tiempos de crisis, ¿verdad? Y tal vez en palabras sencillas, ¿qué es resiliencia? Es la capacidad que tenemos para adaptarnos de forma positiva a diferentes situaciones. En este caso, pues obviamente situaciones difíciles, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos que ser resilientes en cómo nos
en cómo actuamos y en cómo manejamos las empresas. Y entonces estamos viendo también tres horizontes, el ahora, el now, ¿verdad? Es decir, qué tengo que hacer y cómo voy a enfrentar en este momento el negocio, cómo voy a buscar continuidad del negocio, cómo voy a planear la crisis. Y además, luego de esto, entonces, de que tengo que manejar el ahora, ¿qué pasa con el next? O sea, ¿qué es lo que sucede 2, 3, 4, 5 meses después? ¿Cómo vamos a manejar el negocio sabiendo las restricciones que tenemos? ¿Cómo vamos a liderar el negocio con disrupción? ¿Cómo vamos a estar cambiando las formas de pensar? Y no solamente con el next, sino también el beyond. Es decir, más allá entonces, cuando pasemos estos meses y estas crisis más altas, cómo vamos a ir construyendo, cómo vamos a ir saliendo de esto, reformulando el futuro y obviamente buscando transformar pues claramente nuestras empresas para que tengan éxito. Eso es lo que al final todos buscamos. En este sentido, sí es importante entonces dejarles de nuestra parte un mensaje que se tiene que, o es recomendable buscar ser resilientes, no solo en un momento X, no solo el ahora, sino a lo largo de la vida de las empresas y enfocados ahora pues con este nuevo elemento, nueva situación que tenemos como es COVID-19. Para ello pues sí hay actividades importantes que hay que revisar, lo que es la cadena de suministro, por ejemplo, o sea, hasta dónde estoy seguro que mi cadena de suministro me va a soportar mi negocio y hasta dónde mis proveedores también van a estar al día, van a estar soportándome en lo que yo necesito con el nuevo ahora, con el nuevo normal de las cosas. Y así una serie de actividades que claramente se necesitan en la empresa para poder buscar salir exitosos de esta nueva realidad. Entre ellos, pues nuevamente, cadena de abastecimiento, lo que es los temas financieros, obviamente hay que administrar con este nuevo normal el tema de cash, cómo manejar los cash, cómo administrar la parte de fondeo, ¿verdad? El tema de seguridad de nuestras redes, de nuestras empresas, nuestros empleados, que es sumamente importante, cómo vamos a mantener la productividad trabajando ahora ya no bajo el método convencional, sino bajo una nueva metodología, nueva forma de trabajar. Entonces, todos estos son llamados para que claramente lo revisemos a lo interno, evaluemos cómo estamos en nuestras empresas y bueno, pues tomemos o vayamos tomando las mejores decisiones pensando siempre fuera de la caja para poder salir avante de esta crisis. Sin mayor pues ya demora, los dejo en adelante con Mónica Machuca, gerente senior de nuestra área legal, y entonces ella va a iniciar y va a presentarles las medidas específicamente que se han emitido en El Salvador y cómo estamos viendo desde el punto de vista laboral el impacto de estas medidas. Gracias, Héctor. Buenos días a todos y gracias por la participación de todos en este foro, el cual tiene el propósito de poderles pues ayudar y dar como mayores guías sobre qué es lo que las empresas pueden hacer en este momento para tratar de sobrellevar un poco la crisis en la que todos estamos sometidos. Quizás primero que nada queremos presentar como un resumen de los principales decretos aprobados a la fecha por el tema del COVID-19. Los decretos se dividen en dos rubros. Están los decretos emitidos por el órgano ejecutivo y los decretos emitidos por el órgano legislativo. En el tema de los del órgano ejecutivo se refieren normalmente a los decretos que son emitidos directamente por iniciativa del presidente a través de sus ministros, como son en el ramo de salud o en el ramo de seguridad,
etcétera. Entonces, dentro de los del decreto del órgano ejecutivo, tenemos el decreto ejecutivo número 4 en el ramo de salud, que se emitió el 11 de marzo de 2020, que fue el que inicialmente decretó la cuarentena de 30 días derivada de la declaratoria de la pandemia y de los datos de las mismas dados por la OMS. Esto fue con el afán de prevenir cualquier amenaza de contagio masivo y vulneración de la salud de los habitantes. Posteriormente se emitió también el decreto número 13 de la Presidencia de la República, siempre en 11 de marzo de 2020, en el cual se decretó que todas las carteras de Estado deben de estar a disposición de las acciones necesarias para prevenir y frenar el posible ingreso de la pandemia, ello con el propósito de ya tomar las medidas necesarias para que todos los ministerios puedan emitir sus propias directrices. Posteriormente, el decreto ejecutivo número 6 en el ramo de salud de fecha de 6 de marzo emitió las disposiciones para ordenar a los trabajadores el retorno a su domicilio para resguardarse del contagio de la pandemia del COVID-19 y para garantizar su remuneración. El decreto ejecutivo 19 el 13 de abril del 2020 fue establecido también las medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeto a control sanitario a fin de contener la pandemia del COVID-19. Y finalmente, el decreto ejecutivo número 21 del ramo de salud, que es el de reciente aprobación de fecha 27 de abril de 2020, que fue con el cual se extendió, se prorrogó la cuarentena domiciliar por 17 días más hasta el día 16 de mayo. En cuanto a los principales decretos legislativos emitidos, quizás el más importante de todos y que se ve a la fecha es el decreto 593 de fecha 14 de marzo de 2020, que es el que se ha venido prorrogando, que es el que decretó el estado de emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19. Después el 594 de fecha 14 de marzo también, que fue la ley de restricción temporal de derechos constitucionales concretos para atender la pandemia de COVID-19, el cual a la fecha ya no quedó sin efecto, no fue prorrogado, entonces se ha perdido vigencia. El 598, que es la ley especial y transitoria sobre la modalidad de pago del impuesto sobre la renta aplicable a pequeños contribuyentes, turismo, energía eléctrica, servicios de televisión, internet, telefonía y sobre la contribución especial para la promoción de turismo, que estableció ciertas ayuda para el sector turismo principalmente y también estableció el tema de las, no exenciones, pero sí la prórroga de los pagos de los servicios. El decreto 601 de la Asamblea Legislativa estableció la ley transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. El 611, la ley transitoria de restricción temporal de derechos constitucionales concretos. Y la prórroga del 593 de fecha 14 de marzo y sus reformas posteriores que contiene siempre el estado de emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19. Vamos a hablar un poco de las disposiciones legales que se han establecido en materia laboral. El decreto 593 en su artículo 5 estableció expresamente que se prohíbe el despido de trabajadores a raíz de la pandemia del COVID-19 y dice que no podrán ser objeto de despido todo trabajador o trabajadora que sea objeto de cuarentena por COVID-19 ordenada por la autoridad de salud competente o todas aquellas personas imposibilitadas de regresar al lugar de trabajo por restricciones migratorias o sanitarias decretadas en el país o en el extranjero, y tampoco podrán ser objeto de descuento en su salario, ambas medidas por ese mismo motivo. La garantía de estabilidad laboral, dice el decreto, que se comenzará a partir de haberse emitido u ordenado la cuarentena correspondiente y se extenderá por 3 meses después de haberse concluido la misma, salvo que existan causas legales de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrono. La redacción del decreto no es muy clara y ello ha causado que existan algunas interpretaciones por parte de las autoridades y por parte de las empresas. De la redacción del mismo se entiende que nadie que esté sujeto a cuarentena ordenado por la autoridad puede ser objeto de despido. Y actualmente todos estamos sujetos a cuarentena obligatoria. Sin embargo, hay quienes lo han interpretado que se refiere a los que están en cuarentena
en centros de cuarentena o que están contagiados y se encuentran pues en hospitales recibiendo el tratamiento por el COVID-19. Pero realmente el decreto no hace esa aclaración, no hace esa distinción. Entonces está redactado de una forma general y por tanto aplica de manera general para todas las empresas. Entonces, lo cual quiere decir que hoy por hoy, en base al decreto 593, hay una garantía de estabilidad laboral y ninguna empresa podría dar por terminados contratos a causa del COVID-19. Sin embargo, el mismo artículo 5 establece que esto no aplica si existen causas legales para la terminación de la relación laboral, como son que el trabajador haya cometido alguna de las faltas comprendidas en el artículo 50 del Código de Trabajo, que son las causales de terminación sin responsabilidad para el patrono. Claro, estas causales, como todos sabemos, no aplican automáticamente. Sí, tendrían que demostrarse ante los tribunales de lo laboral, los cuales en este momento no están laborando, no están en funciones. Entonces, pero no están corriendo los plazos administrativos y judiciales tampoco para poder interponer denuncias o algún tipo de reclamo en ese sentido. Es importante mencionar que existen ya en este momento antecedentes de empresas en los cuales dieron por terminados contratos de trabajadores y que el ministerio, luego de haber hecho algunas inspecciones para verificar esta situación, obligaron a los patronos a que los recontrataran. En esta situación, yo creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta que si hay empresas que ya no están en posibilidad de mantener el 100% de la planilla o de mantener a todas las personas con el pago de salario, sí tendrían que seguirse con los procedimientos administrativos correspondientes en caso que sean objeto de una inspección por parte del Ministerio de Trabajo, porque claramente hay empresas que ya no cuentan con la liquidez para poder mantener el pago de salarios y para poder mantener a los empleados en planilla. Entonces, es necesario que se vaya revisando caso por caso en cada uno de las empresas y verificar la situación de cada una de ellas, porque pueden ser diferentes. Sí es importante mencionar que la empresa podría de mutuo acuerdo con los empleados dar por terminados los contratos, en tanto se le pague a las personas las indemnizaciones y de las demás prestaciones de ley, y que obviamente el trabajador firme su finiquito eximiendo a la empresa de cualquier responsabilidad y exonerándola pues de todas sus obligaciones. No obstante, sí hay que mencionar que han habido casos en los cuales se han firmado documentaciones en los cuales se dicen de que es de mutuo acuerdo y algunos trabajadores han ido a poner la denuncia al Ministerio de Trabajo diciendo que no fue de mutuo acuerdo, sino que fueron forzados a firmar este tipo de acuerdos, por lo cual hay que tener pues mucho cuidado en esa situación. Después se encuentra también el caso de las suspensiones de contrato de trabajo. Las suspensiones de contrato de trabajo están reguladas en el artículo 36, numeral primero del Código de Trabajo, para la parte de las suspensiones que son acá por caso fortuito o fuerza mayor. En ese tipo de suspensiones de contrato de trabajo, de acuerdo a lo que dice la ley, lo que establece el código, es automática al ocurrir la causa de fuerza mayor o caso fortuito que la generó. En todo caso, lo que tendría que hacerse es una notificación formal de parte de la empresa al trabajador sobre la causa de la suspensión, o sea, que en este caso sería
la imposibilidad de continuar operando por los cierres o por el tema del COVID, o que ya no se cuenta con, no se ha podido obtener la materia prima o la fuerza motriz para poder continuar con las operaciones. Entonces, ello es con el propósito de dejar documentado cada uno de los casos y sobre todo para efectos probatorios, ¿verdad? La suspensión en ese caso, por este tipo de causal, no debería ser aceptada por el trabajador. Bastaría con la notificación antes mencionada, a menos que fuese una suspensión que se hiciese por mutuo acuerdo. Por otro lado, están en el artículo 37 del Código de Trabajo, también se establecen otro tipo de causales para la suspensión del contrato, que dentro de las cuales se encuentran falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, ello apreciado prudencialmente por el juez de trabajo. Otra es la imposibilidad de explotar la empresa o establecimiento con un mínimo razonable de utilidad. Y también está por la necesidad de reducir las actividades de la empresa o establecimiento atendiendo a sus posibilidades económicas y a las circunstancias del mercado. La diferencia es que estos tres ordinales del artículo 37 no operan de forma automática y ellos sí tendrían que iniciarse un procedimiento a través de un juez de lo laboral para que después de que él verifique si las causales efectivamente son atinentes y han ocurrido, él sea quien notifique a los trabajadores la suspensión de los contratos. Sin embargo, como lo mencionábamos antes, los tribunales de lo laboral actualmente no están funcionando, no están laborando, y eso dificulta este tema. ¿Cuáles son los plazos de suspensión? De acuerdo a la ley, la suspensión por la causal de caso fortuito o fuerza mayor puede durar hasta un máximo de 9 meses. Y la suspensión de contratos por las causales mencionadas del artículo 37 no pueden durar más de 3 meses. ¿Qué ha pasado con este tema de las suspensiones? Actualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha sentado posición sobre que no es posible suspender contratos, o despedir a los trabajadores en este momento a causa de la pandemia. La prohibición de despedir empleados sí está expresamente contemplada en el decreto 593, como lo mencionamos al principio, pero no se estableció nada sobre la suspensión de contratos. Sin embargo, como decía antes, es la posición que ha sentado en este momento en el Ministerio de Trabajo, decir que no se pueden suspender contratos. En los casos en que las empresas han estado suspendiendo contratos de trabajo, invocando la causal primera del artículo 36, que es la de caso fortuito fuerza mayor, han sido objeto de inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo, en los cuales les han levantado actas administrativas en las cuales les establecen que no se pueden suspender contratos, pero sin mayor alusión a ninguna disposición legal. Simplemente que no se pueden suspender contratos por la pandemia y establecen como un plazo para que se subsane esta obligación de poner a los empleados otra vez como trabajadores efectivos y no suspendidos. Para estos casos, nosotros lo que recomendamos es que igual revisar caso por caso en cada uno de las empresas, ver el número de empleados que están siendo afectados con este tipo de decisiones que está tomando la empresa, revisar el procedimiento administrativo, porque muchos de ellos van a ser enviados a trámite de multa o a proceso administrativo, y lo mejor es continuar ese tipo de procesos y ver en cada uno de los casos cómo se va a desarrollar y las decisiones que se deban tomar, porque lamentablemente
En este momento no hay tribunales que estén operando a los cuales se pueda acudir para poder hacer algún tipo de acción por decisiones administrativas o por decisiones ministeriales, o para poder solicitar una autorización de suspensión de contratos en base al artículo 37. Entonces, en este caso, nuestra recomendación es ir revisando caso por caso. Otro de los temas que queríamos mencionar y que creemos que es muy importante es la aprobación de la ley de teletrabajo. Esta ley, si bien es cierto, ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa, se encuentra ahorita en el Ejecutivo y están revisando para ver si esta es aprobada, observada o vetada. Entonces, no ha entrado en total efecto. No obstante que ya la mayoría de las empresas o muchas empresas han empezado a hacer uso de ella a causa de la emergencia del COVID-19. Esta ley tiene dentro de las disposiciones que nosotros consideramos que están más importantes en ella es que el teletrabajo no es obligatorio, el teletrabajo es voluntario. No se puede obligar a un trabajador a prestar sus servicios en esta modalidad, sino por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque el trabajador debe contar con ciertas pues, características de conectividad en su casa para poder estar 100% laborando para la empresa. Sin embargo, dada la emergencia, la mayoría de las empresas han hecho uso, bueno, por lo menos las que pueden hacerlo, como en el sector servicios o en canales, temas de logística o telemarketing, han podido hacer uso de esta ley y de las prerrogativas que ella establece. Es importante mencionar que el contrato de trabajo se permanece igual en idénticas condiciones y los derechos y obligaciones tanto del patrono como del trabajador en la modalidad de teletrabajo siguen exactamente iguales. Lo único es que se tiene que firmar una adenda de trato. En este caso no se ha podido, pues obviamente por las mismas temas de la cuarentena que mencionábamos antes, se tiene que firmar una adenda al contrato de trabajo original donde se establezcan que se va a adoptar o que se puede adoptar la modalidad de teletrabajo y cuáles son las condiciones que operarían para esto. El patrono está en la obligación de proveer al empleado todos los materiales y equipos necesarios para poder prestar el servicio, salvo que de mutuo acuerdo hayan establecido que el trabajador pondrá a disposición de la empresa su propio equipo, su propio material, su propia tecnología, por decirlo así, para poder prestar el servicio, en cuyo caso el patrono estaría obligado a reconocerle una cantidad de dinero acordada entre las partes por el uso y por el desgaste que pueda tener este equipo. Pero ello, pues una vez más, como lo mencionaba, es un tema de total voluntariedad del empleado y que por mutuo acuerdo se haya establecido de esta forma. Es importante mencionar que la ley, bueno, el proyecto de ley como todavía no ha sido aprobada en su totalidad y publicado, no ha entrado en vigencia, todavía no está corriendo el plazo para la emisión del reglamento. Y nosotros como EY y a todas las empresas con las que trabajamos, hemos estado asesorando. Sí, nosotros hemos recomendado fuertemente la preparación de directrices internas y políticas internas por parte de la empresa,
donde se establezcan los lineamientos necesarios para el tema para la política del teletrabajo, las directrices, que se establezcan las metodologías que van a emplearse para poder hacer mediciones de la productividad de los empleados, de las obligaciones que deben cumplir, temas de reuniones, reportería, etcétera, etcétera, ya que eso no está contemplado en la ley. Entonces es necesario que cada una de las empresas, dependiendo de la naturaleza y el giro que tienen, establezca y desarrolle estas políticas internas, siempre amparadas a lo que establece la legislación laboral. Y eso es algo en lo cual nosotros pues podemos apoyarle a las empresas para que la documentación que se emita y que rija esta modalidad sea conforme a derecho. El decreto ejecutivo número 21 en el ramo de salud, este decreto derogó las disposiciones del decreto ejecutivo 19, ¿verdad? Que era el que estaba, que había establecido la cuarentena domiciliaria obligatoria. Y tal vez lo más importante de mencionar en relación a este decreto es que debe identificarse por parte de los trabajadores que trabajan para industrias autorizadas que están autorizadas para continuar prestando sus labores. Este decreto establece cuáles son las empresas que están excluidas de la cuarentena obligatoria y que pueden continuar operando de una forma parcial o una forma completa, dependiendo del giro, la naturaleza y los servicios o la industria a la que pertenezcan. Entonces, de igual forma, establece la excepción de la cuarentena obligatoria para los trabajadores que laboren para estas empresas. Establece cuáles son los requisitos que ellos deben tener para poder pues, salir a la calle y desplazarse en el territorio de El Salvador, que tienen que tener su carnet de la empresa, portar una carta de autorización para circular, que tiene información muy específica que debe contener para que no sean objeto de algún tipo de detención o que sean remitidos a un centro de contención por no tener las características necesarias que establece el decreto. Es importante mencionar que este decreto establece quiénes son los trabajadores prioritarios que no pueden estar prestando labores para la empresa, o sea, no pueden estar dentro de la empresa laborando. Son las personas que son mayores de 60 años, aquellas personas que poseen enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas. Entonces, las personas que tengan estas características, que presten servicios o laboren para las industrias o las empresas que están autorizadas para seguir funcionando, operando, deben ser enviados a sus casas de ser posible a realizar teletrabajo en la medida que sea lo posible. Pero si no, o sea, tienen igual que estar en sus casas y gozan de estabilidad laboral. Esas personas no pueden ser despedidas de acuerdo a lo que establece el decreto. Finalmente, queríamos pues, conversar un poco sobre el proyecto de ley de protección al empleo que ha sido presentado por parte del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para que esta sea pues, analizada y de ser posible sea aprobada lo más pronto posible, cuyo objeto es establecer medidas que mitiguen el impacto económico y sus efectos en el empleo salvadoreño provocado por la pandemia del COVID-19 y todas las medidas sanitarias que han sido impuestas para poder enfrentarla. Entonces, estas medidas que establece este proyecto de ley son medidas excepcionales y temporales. Es importante mencionar eso, que son temporales, solamente son para salvaguardar la estabilidad de los trabajadores del sector privado salvadoreño
garantizándoles que mantengan pues un ingreso digno, sin menoscabo de la sostenibilidad de la actividad empresarial, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar esta ley va a aplicar solamente a las empresas a las empresas que estén en cumplimiento de obligaciones laborales de acuerdo a la ley y que tengan contratos y que además sean cotizantes en el Seguro Social. Entonces, ese es un tema muy importante. Deben estar las empresas que estén autorizadas para operar dentro del estado de emergencia, deben continuar cumpliendo con sus obligaciones laborales de conformidad con la legislación vigente y también con las obligaciones contractuales. Entonces, a ellos no les aplica esta ley porque ellos sí mantienen el ingreso y se encuentran operando y entonces en consecuencia están obligados al cumplimiento de un 100% de sus obligaciones patronales. Este proyecto de ley ha establecido que establece más bien, o sea, porque todavía como decimos está en discusión, que se puede pactar de mutuo acuerdo por escrito o por cualquier medio acreditable el goce de vacaciones de forma anticipada, cosa que no se podía antes solamente con el Código de Trabajo. Y también ha establecido expresamente que ello puede ser con la notificación previa de 30 días que establece el Código de Trabajo. Entonces, ya esto es un gran avance porque sí pueden ya hacerse algo que la ley antes no permitía y excepcionalmente esta ley estaría permitiéndolo. Establece las obligaciones de que el patrón no debe pagarlas en el tiempo y la forma que está convenida de acuerdo a la ley. Y es importante mencionar que las personas que hayan sido diagnosticadas con COVID-19 o que tengan síntomas no pueden ser obligados a tomar vacaciones. Pero, y es importante recalcarlo porque estas personas estarían en el supuesto del 593, que son personas que se encuentran confinadas y que por ende tienen garantía de estabilidad laboral. Son personas que están probablemente en un centro de ingresados en un hospital o en un centro de cuarentena, un centro de contención y está bajo supervisión médica. Otro tema importante que establece este proyecto de ley es un subsidio. Se estaría creando un programa de subsidio para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas que estén registradas en el Seguro Social, como lo mencionábamos antes, y que hayan sido afectadas por la crisis del COVID y pues y sus efectos, ¿verdad? Este fondo, este subsidio, estaría siendo administrado por Bandesal y aplicaría para los patronos que contaban con el registro en el Seguro Social con menos de 100 empleados reportados en la última planilla presentada entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de 2020. También que hayan tenido, para empresas que hayan tenido ingresos anuales por ventas brutas en el año 2019, declarados al 31 de marzo de 2020, por una cantidad igual o menor a $7 millones de los Estados Unidos de América. Entonces, esto sí da un margen bastante amplio para que muchas empresas puedan acogerse a este programa de subsidios. Es importante mencionar que el subsidio equivale a un pago del 50% de la nómina mensual, hasta por un máximo de 2 meses. La asignación mensual máxima autorizada sería de $22,500, entonces haciendo un total máximo para 2 meses de $45,000. El máximo del subsidio por cada empleado es de $500
y sería entregado mensualmente, bueno, dentro de estos los 2 meses que comprenda el amparo de este subsidio, en un plazo máximo de 3 días hábiles después de haber recibido el patrono el desembolso por parte de Mandesal, y ese subsidio de $500 que se le entrega a cada empleado no estaría sujeto a retención de ningún impuesto. Entonces, como mencionábamos, esto actualmente está en discusión en la Asamblea Legislativa. Estaríamos pendientes de ver cuál es el resultado de la discusión de la misma, si es aprobado tal cual ha sido presentado el proyecto en este momento por parte del Ejecutivo, si es algo, si tiene algún tipo de modificación, en cuyo caso nosotros lo estaríamos haciendo del conocimiento de todos ustedes en los boletines informativos que estamos preparando como EY para todos nuestros clientes y para todas las personas que estén debidamente informadas. Bueno, hasta aquí sería la participación mía en relación a las principales disposiciones en materia laboral que se encuentran vigentes o que están proyectadas a emitirse en un futuro cercano. Y los dejo en este momento con Carlos Sánchez, quien es el director de Proyectos de Desarrollo e Infraestructura, para que hable un poco sobre los retos y oportunidades que vienen en este sector. Buenos días. Voy a ser un poco breve. Mi tema es un poquito más macro en el sentido que tiene que ver cómo actualmente se encuentra la cartera de proyectos, especialmente a socios público-privados en el Estado. Sabemos que son proyectos que requieren mucha inversión y que tendrían que jugar un papel sumamente importante en el next, ¿verdad? Y en el beyond, es decir, después del tema de la pandemia, para lo cual debemos estar preparados desde el inicio, ¿verdad? Importante, los proyectos de infraestructura siempre por su tamaño redinamizan la economía y como uno dice un poco, digamos, en la jerga salvadoreña, ¿verdad? Dan de comer a muchos, como decimos, y son importantes para la reactivación de la economía en algún momento. ¿Quién maneja la cartera actual? Es Proesa, con cierto financiamiento de Fomilenio, y voy a hablar un poco de la fotografía de cómo está ahora, incluso en tema de COVID, cómo están el estado de los proyectos en cartera actual. Podemos hablar del ciclo del proyecto, digamos, de los ciclos de los proyectos en dónde están. Unos están en estudio, uno es el Corredor Pacífico, que es una carretera de 44 kilómetros, de La Echadura al Kilo 5 con Acajutla, 44 kilómetros. Están en estudio por Fomilenio, todavía el estudio sigue preparándose. Ya sabemos que estamos en una época de emergencia, pero que en algún momento vamos a salir y la economía tiene que reactivarse, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Luego son los proyectos de 4 pasos fronterizos, ¿verdad? En el cual se pretende hacer un asocio público-privado en algún momento y se está también en el estudio de factibilidad. Ya los dos están por finalizarse y están siendo financiados por Fomilenio 2. Es importante, ¿verdad? Tener siempre la visión de lo que hay hoy, pero también de lo que viene, ¿verdad? Obviamente estos proyectos, si llegarse a ejecutar, son una oportunidad para las empresas constructoras, para empresas de mantenimiento, etcétera, porque son proyectos que tienen, digamos, una inversión muy grande por parte del privado, por ser socios público-privados, ¿verdad? Obviamente vamos a ver un poco los pros y contras, ¿verdad? Porque sabemos que el tema de liquidez, y que luego Marcos va a hablar más adelante, de Investment Banking Advisory, va a ser todo un tema. Esos están en estudio, es decir, ya están por terminar sus estudios de factibilidad, lo que implica que veremos cómo se reacciona en los próximos pasos, tanto el gobierno como el sector privado, para impulsarlos. En cartera, siempre está en cartera, cuando hablo de cartera, que están dentro de Proesa, esos proyectos, plantas de tratamiento de aguas residuales, que es obviamente un proyecto de infraestructura social, el Corredor Norte Metropolitano, proyecto vial, estacionamiento en centro de gobierno, nuevo centro de gobierno también, zona logística del aeropuerto y el tramo sur, corredor perimetral, que es un proyecto vial. Importante, sí, porque son proyectos que pueden redinamizar la economía. Digamos, es sabido que los proyectos de infraestructura por su magnitud son uno de los grandes ingredientes para dinamizar la economía, y varios gobiernos ya están implementando grandes planes de infraestructura como Costa Rica y Panamá para que el periodo de post-COVID le inyecte, digamos, capital y trabajo y todas las externalidades positivas que generan hacia la economía. ¿Cuáles están en proceso de contratación de factibilidad? Se está haciendo por medio del FOSEP, el Sistema de Transporte Público Masivo del Área Metropolitana de San Salvador ha seguido el proceso, y el Aeropuerto del Pacífico. Es bien importante esto porque decir
que no toda la actividad está paralizada en estos temas, como les digo, viene el Next, ¿verdad? Y el Next es importante que todos estemos preparados porque estos proyectos son precisamente en los que pueden entrar, como les digo, muchísimas empresas de distintas industrias a proveer servicios y esto llega a hacerse una realidad. ¿Cuáles son los proyectos ya que ya estaban en licitación desde antes del COVID? Ya licitados por la Ley Especial de Asociación Público-Privado, que eran los 2 primeros proyectos de APP que se lanzaron. Uno es el de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional San Oscar Arnulfo Romero de Aldames, cuya presentación original de ofertas estaba para el 12 de marzo, pero han emitido notas informativas de la Junta Directiva de CEPA y la presentación, por lo menos hasta el día de hoy, se ha ampliado hasta el 5 de junio, es decir, sigue avanzando las licitaciones de estos proyectos. El proyecto de iluminación y videovigilancia de 144 kilómetros de red vial impulsado por el MOP, la presentación original estaba para el 2 de junio y ahora está para julio 2. Importante, podemos ver que tenemos cartera actual de proyectos en estudio, cartera de proyectos, digamos, que no están que están simplemente como unas ideas interesantes, proyectos que van a iniciar su factibilidad y proyectos que van a iniciar también que están ya prácticamente en ejecución, en licitación, ¿verdad? Que ese es el futuro, lo que debemos visualizar. ¿Cuáles son los retos? Tanto el sector público privado, una posible redefinición de proyectos, ¿verdad? Sabemos que la pandemia del COVID-19 ha cambiado mucho y en el tema de proyectos grandes, el tema de la resiliencia en términos de proyectos, el tema de robotización, de automatización, es lo que se viene, lo que debe ser visualizado en los próximos proyectos que vengan. Un gran reto es el costo de financiamiento a largo plazo, ¿verdad? Que actualmente, normalmente este tipo de proyectos que vienen se financian con fondos de AFPs, con fondos de banca multilateral, de banca de desarrollo, de bancos privados. Habría que ver cómo reacciona todo el sistema financiero frente a estos shocks que ha tenido la economía. Y obviamente ligado a esto, la posible restricción de las decisiones de inversión, ¿verdad? De las empresas. Las empresas van a tener un trade-off entre en qué invierten, ¿verdad? Debido a la situación financiera en que muchas, incluso empresas grandes, se han visto involucradas, ¿verdad? Especialmente hay industrias más afectadas, como por ejemplo la industria aeronáutica, etcétera, ¿verdad? Y evidentemente el grado de incertidumbre a largo plazo para definir escenarios macroeconómicos. Fíjense, es importante, uno podría haber tenido un estudio de demanda, pero jamás creo que nadie hubiera podido prever en un estudio de demanda esto. O sea, yo creo que lo más fuerte que siempre se han estado previendo en los escenarios a largo plazo en estudios de demanda, especialmente en infraestructura, son temas relacionados con crisis financieras como las del 2007. Y hoy estamos evidentemente frente a un escenario de incertidumbre, digamos, no vista en los últimos, creo yo, en los últimos 100 años, ¿verdad? Y eso sí es un tema en el tema de inversión de largo plazo, como son las acciones público-privadas, en que típicamente los contratos están entre los 15 y los 40 años, de decir, hey, ¿cómo vamos realmente a enfrentar este reto, tanto el sector público como el sector privado? ¿Cuáles son las oportunidades? Bueno, pues que el financiamiento privado es un mecanismo, los APPs son un mecanismo de financiamiento, ¿verdad? Es decir, que el Estado no tenga que proveer esos fondos directamente porque sabemos que la emergencia de COVID ha dejado a la mayoría de los gobiernos en un estado en el que tienen que darle prioridad, evidentemente, a proyectos de salud, ¿verdad? Pero la economía tiene que seguir, ¿verdad? Es algo que es claro, ¿verdad? Que no nos podemos, que la economía en algún momento tiene que reactivarse, ¿verdad? Y sí fue un reto, pero también es una oportunidad que tanto el sector privado como el sector público se integren, ¿verdad? Para inyectar ese capital y esos fondos que se necesitan para que la actividad económica se rehabilite, ¿verdad? Entonces está la banca tradicional, como decía, la banca multilateral, las titularizadoras, los bancos de desarrollo, los fondos de pensiones, ¿verdad? Hay que esperar cómo se comportan, pero es una gran oportunidad de financiar proyectos, es decir, no han muerto los grandes proyectos, sino que es una oportunidad para redefinirse. Luego es la utilización de mecanismo APP para dar continuidad en la inversión en obra pública. La inversión en obra pública, el hecho de que estemos en confinamiento social y la distancia social no implica que la inversión en infraestructura no va a seguir siendo lo que es, y es lo que es una inyección directa al empleo, una inyección directa al PIB, y eso va a seguir tanto ahora como en la etapa post-COVID-19, en lo cual todos los actores y el sector privado en general se ve involucrado, lo que decía, las consultoras, tanto financieras, los bufetes de abogados, los operadores, las empresas de mantenimiento. Y es lo que habla de la multiplicidad de actores involucrados en los proyectos. Hay que darle seguimiento. Digamos, nos llena de mucha satisfacción el hecho de que los proyectos siguen avanzando, ¿verdad? A pesar de la emergencia y de esta situación inédita, digamos, en historia un poquito moderna del mundo.
estamos siempre se está en la visión de que los proyectos hay que empujarlos y evidentemente hay una redefinición del nuevo, digamos, de una nueva dimensión de cómo hay que ver estos proyectos, ¿verdad? Y ese va a ser un gran tema, que el sector privado es donde los APPs y la innovación que trae el sector privado y esa sinergia con el sector público puede hacer que salgamos muy bien parados al mediano plazo de todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y dejo ahí un poquito mi intervención para dejar a los demás compañeros y digamos, lo que cualquier duda quedó ahí a la orden. Gracias, Carlos. Pasaríamos entonces a revisar el tema de las medidas financieras implementadas o propuestas para las empresas con la participación de Marcos Jack. Muchísimas gracias, Mónica, y gracias, Carlos, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Como decía Mónica, yo quiero hablarles un poco de las medidas financieras que EY recomienda que las empresas tomen en estas épocas de crisis. Como todos saben, el COVID-19 se ha convertido en la crisis económica más grande desde la Gran Depresión. El Fondo Monetario en de crecimiento y estima a decrecer, la economía global va a decrecer a un 3% en relación al año pasado. Las expectativas iniciales era tener un crecimiento de 3.3%. Estados Unidos se estima de que decrezca a un 5.9%, la zona de euro se espera de que decrezca en un 7.5%, la economía de China se espera que crezca en un 2.1%, en comparación con un crecimiento del 6%, América Latina 2%. No sé si me escuchan bien. Espero que no se oiga entrecortado. Creo que alguien me acaba de descubrir TikTok, entonces espero que se oiga mejor. Bueno, voy a tratar de correr un poco por la presentación. La buena noticia de todo esto, pasamos a la siguiente. La buena noticia de esto es que se espera un repunte para el 2021. Se espera de que el mundo crezca en un 5.8%, Estados Unidos crezca en un 4.7%, se espera que América Latina crezca en un 3.4%. Y lo importante de esto es que hay que estar preparados para aprovechar este rebote. En EY vemos tres horizontes en los que los ejecutivos de las deben balancear su tiempo. El now, para estabilizar y mantener el negocio. El next, para construir resiliencia. Y el beyond, para imaginar y alinearnos con el futuro. Comencemos un poco a hablar del now. La mayoría de las empresas se han enfocado en cómo asegurar la hora. Pasemos. La mayoría de las empresas se han enfocado en cómo enfocarse, o se están enfocando en cómo asegurar la hora. Cómo estabilizo mi situación de la empresa, cómo aprovecho los apoyos del gobierno, cómo me comunico mejor con mis acreedores, con mis proveedores, con mis empleados, cómo administro mi capital de trabajo mejor, cómo renegocio con los bancos, etc. Estos temas están acaparando la mayoría del tiempo de los ejecutivos, de los empresarios. Y con justa razón. Así que pasamos a la siguiente. Con justa razón, según un estudio de JP Morgan, la mayoría de las empresas en épocas normales tienen menos de 30 días en caja. En El Salvador ya llevamos más de 30 días en cena y con una gran presión de cumplir nuestras obligaciones, tanto financieras como laborales, tributarias, etc. El CFO y el gerente financiero están en el ojo del huracán.
viendo cómo les afectan los menores ingresos, sintiendo la presión de las obligaciones de pago, con dificultad de planificar para el futuro por la poca visibilidad que existe, tratando de cumplir con las exigencias de los accionistas, acreedores y empleados. Sin duda, están pasando un momento difícil los gerentes financieros. Siguiente. En el lado, el enfoque principal es de atender la fuga de liquidez, es decir, cómo administramos mejor nuestro flujo de efectivo para asegurar que la empresa pueda seguir operando. Los objetivos principales en esta etapa son controlar las necesidades, establecer los controles necesarios para poder administrar mejor nuestro efectivo en estos momentos de crisis. Esto se puede hacer a través de reportes diarios o como mínimo reportes semanales, con montos detallados y fechas exactas de cuándo se deben hacer los desembolsos. También es importante tener más visibilidad en nuestra posición de liquidez. Incluso en IUA recomendamos consolidar el efectivo en pocas cuentas, o si es posible en una, para facilitar su visibilidad. Tenemos que administrar mejor la salida de efectivo y acelerar los cobros. Es importante ir revisando qué se puede reducir, qué se puede diferir y qué se puede eliminar. También puede ser necesario considerar algunas alternativas adicionales para ir reduciendo las salidas de efectivo. Por ejemplo, podemos revisar bien los gastos que no sacrifiquen la operatividad del negocio. Podemos diferir aquellas inversiones que no son indispensables para el corto plazo, etc. Y finalmente, es importante ir determinando fuentes alternas de efectivo. Por ejemplo, si puedo liquidar inventario, especialmente aquel inventario considerado de baja rotación, puedo evaluar la venta de algún terreno previo baldío que no esté utilizando. Puedo incluso vender alguna empresa del grupo que no sea parte del core del negocio principal del grupo. En esta época es importante tener en mente que el efectivo es más importante que la rentabilidad. Ahora, lo más seguro es que la mayoría de ustedes ya han implementado bastantes de estas medidas en sus empresas, así que comencemos a pensar un poco en el now, en el next, perdón. Si bien pasamos a la siguiente. Una vez hayamos administrado bien el control de caja, o tengamos la caja bajo control, hay que pensar en cómo construimos resiliencia y nos preparamos para el rebote. Esto implicará repensar el balance de nuestra compañía. Una adecuada reestructuración del balance nos permitirá aprovechar el rebote. Las empresas que logren prepararse adecuadamente van a salir mejor posicionadas y más fortalecidas. Las que no, corren el riesgo de seguir la línea punteada. Ahora, las compañías pronto van a ir retomando sus planes de transformación post-crisis. Aquí va a ser importante ir pensando cuál es el nuevo normal. El caso para el cambio nunca es más fuerte que cuando nos adaptamos a una crisis. En algún momento, los ejecutivos y las juntas directivas van a tener que abandonar el modo de crisis y ir comenzando a retomar sus estrategias. Este paso es importante acelerarlo. Ir pensando en la estrategia, y no solo la estrategia que teníamos antes, sino que en la nueva estrategia de la empresa. Hay que revisar los portafolios de productos y los negocios que tenemos para priorizar en qué negocios o en qué productos vamos a invertir nuestros recursos ahora. Y hay que ir repensando en los negocios o productos que probablemente tengan riesgo de disrupción. Aquí lo más importante va a ser preguntarse en qué negocio debo de estar, en qué negocio debo de participar en este nuevo mundo.
Al revisar la estrategia, hay que estar atentos a identificar nuevas oportunidades de crecimiento orgánicos o inorgánicos. Es decir, por ejemplo, puede ser que mi competencia esté en una situación frágil financiera y pueda haber una oportunidad de comprarlos. Puede ser que haya algún proveedor o algún distribuidor que tenga dificultades financieras y que lo pueda comprar. Incluso puede ser que algunas empresas que tengan tecnologías disruptivas tengan dificultades o estén en una situación financiera frágil y se le puedan adquirir a precios atractivos. Como mencionaba antes, para poder construir resiliencia y aprovechar el rebote, hay que pensar en reestructurar el balance. Puede ser que sea necesario una reestructuración financiera para entender cuál es mi capacidad de pago en el contexto de la crisis. Es importante ir definiendo cuál es la estrategia de financiamiento adecuada que necesito, ya teniendo una visión más clara de a dónde queremos estar. Y es importante negociando términos y condiciones con la banca, teniendo en mente el largo plazo. Sin embargo, en algunos casos, reestructurar la deuda no va a ser suficiente, porque tuvieron que para poder sostener el negocio, para poder sostener eso, o se les deterioró el patrimonio, porque tuvieron pérdidas durante estos periodos. Puede ser necesario que las empresas tengan que buscar capital adicional o fuentes de financiamiento no tradicionales. En esta etapa, los objetivos principales son balancear nuevamente la estructura de capital, obtener capital fresco o capital no tradicional, entiéndase deuda convertible o acciones preferentes, para fortalecer nuevamente mi patrimonio y fondear adecuadamente mi estrategia de crecimiento y volver a retomar las inversiones en CAPEX o las inversiones en CAPEX que ya tuvimos que diferir durante la época de la crisis. Mientras reestructuramos, nos planteamos y nos preparamos para el rebote, hay que tener una estrategia y una visión clara de hacia dónde creemos que va a rebotar el nuevo normal, el nuevo mundo. Habrá algunos cambios que son importantes para aprovechar. Posiblemente hemos creado nuevas relaciones con los empleados o con nuestra comunidad, con quien hemos sido solidarios durante la crisis. Probablemente van a haber algunas empresas, posiblemente competidores o proveedores, en una situación financiera complicada y dispuestos a vender a precios atractivos. Probablemente el talento que antes de la crisis era escaso, probablemente esté más disponible ahorita. No podemos perder de vista que el mundo va a cambiar y tenemos que estar preparados para aprovecharlo. Esta ventana de oportunidades es corta y favorecerá a los que estén más preparados. Ahora pensemos un poco en el beyond. El beyond, como les mencionaba, es la etapa donde imaginamos y nos alineamos con el futuro. En esta etapa hay que imaginarnos el nuevo normal. Ahora, nadie puede predecir el futuro, pero podemos analizar diferentes fuerzas, podemos tratar de entender cómo, y podemos tratar de entender cómo estas fuerzas nos van a impactar en nuestro futuro. Actualmente vemos tres fuerzas o tres cambios tectónicos que están generando presión. Uno es el tema de salud, obviamente. Dos es una crisis económica, producto de la crisis de salud. Y tres es posiblemente una crisis social, producto de la crisis económica. Estas fuerzas van a cambiar los hábitos del consumidor, van a cambiar nuestras preferencias, incluso van a cambiar las estructuras de algunas empresas. Por ejemplo, estamos comenzando a ver una tendencia cada vez más marcada de lo global a lo local, o de la eficiencia a la resiliencia. Es decir,
Antes la mayoría de empresas preferían mandar a producir sus productos a China, porque era mucho más barato. Ahora cada vez las empresas están tendiendo a buscar proveedores locales o proveedores más cercanos y más diversificados, o sea, diversificar los proveedores. También estamos viendo una tendencia del trabajo en oficina al teletrabajo. Esto va a hacer que las oficinas ya no necesiten tantos metros cuadrados de espacio, se reduzca la necesidad del tamaño de las oficinas, y probablemente va a ser que la gente ya no sienta la necesidad de vivir tan cerca del trabajo, entonces van a preferir mudarse más afuera o al mar o a donde sea, porque ya no tienen que estar yendo a las oficinas todos los días. Esto sin duda va a tener un impacto en los bienes y raíces, probablemente va a tener un impacto en la industria de transporte, etc. También estamos viendo una tendencia de lo físico a lo digital. Cada vez la gente, ya veníamos con tendencia marcada de comprar en línea, ahora se están viendo mucho más marcadas, los trámites bien, se van a estar haciendo en línea cada vez más, trámite de la tarjeta de circulación o la licencia o el incremento en internet o contratar una cuenta de ahorro, abrir una cuenta de ahorro nueva. La idea es que todos estos servicios cada vez se van a ir pudiendo hacer cada vez más en línea. Ampliar el internet hubiera sido útil en esta situación. Estas tendencias también van a ir estas tendencias harán que el mundo futuro tenga nuevas reglas, tenga un contrato social renovado, donde vamos a redefinir el rol de las empresas y del gobierno, y tenga un sistema global más rebalanceado. Ahora, lo que los consumidores querían en el pasado no necesariamente es lo que los consumidores van a querer en el futuro. Y les doy un par de ejemplos. Dale, pasemos. Entonces, no se ve eso. Gracias. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, en temas de salud, probablemente la gente prefiera hacer más consultas telefónicas o hacer más consultas virtuales. Probablemente vamos a estar más dispuestos a invertir en nuestra salud física y mental. Probablemente comencemos a preferir hacer ejercicio al aire libre en vez de ir al gimnasio. Todas estas son tendencias que las empresas tenemos que comenzar a tomar en cuenta para ver cómo nos reposicionamos y cómo aprovechamos estas nuevas costumbres del consumidor. Temas de alimentación, probablemente prefiramos ir a comer afuera menos seguido y prefiramos comer más en casa y más sano. Temas de transporte, como había mencionado, ya no va a ser tan importante vivir cerca del trabajo, porque vamos a estar en teletrabajo cada vez más. Entonces ya me puedo ir a vivir a la playa. Ya no voy a necesitar el carro, porque ya no voy a tener que estar yendo al trabajo tampoco, entonces puede ser que sea más útil para mí solo moverme en Uber o algún servicio similar. Entretenimiento, creo que la mayoría de gente va a preferir más servicios de streaming como Netflix en vez de estar yendo al cine. Van a preferir más suscripciones o alquilar cosas que comprarlos. Ahora, ante estos cambios, como mencionaba, hay que hacerse una pregunta. ¿Cómo vamos a diseñar la empresa? ¿Cómo nuestras empresas van a rediseñar su propuesta de valor? Para poder balancear adecuadamente el now con el next y con el beyond, es importante que las empresas se organicen. En EY armamos un equipo de estrategia ágil para que cada uno esté enfocado en las diferentes etapas necesarias y no descuidemos ni el now, ni el next, ni el beyond. Y para terminar mi etapa, quiero dejarlo con un par de preguntas para que reflexionen. Quiero que pensemos un poco cómo va a ser el nuevo normal de mi industria.
¿Cómo debe de cambiar mi estrategia y mi negocio de cara a estos cambios permanentes del sector? ¿Qué va a significar el éxito para mí y para mi empresa luego de la crisis? ¿Cómo debo de reinventar mi modelo de negocios? ¿Qué oportunidades existen de adquirir competidores o proveedores o distribuidores menos afortunados a valoraciones que me convengan a mí y a mi negocio? Muchísimas gracias. Y eso concluye con mi presentación. Y ahora le paso la palabra a Carlos Gaitán, quien hablará un poco de las medidas tributarias implementadas y propuestas. Buenas tardes a todos y antes que nada agradecerles por continuar con nosotros en el desarrollo de este webinar. Vamos a hablar en este momento sobre las medidas tributarias que se encuentran vigentes actualmente y posteriormente hablaremos sobre la propuesta de ley que ha sido presentada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, que está pendiente de aprobación. En este momento se está llevando a cabo la plenaria y los diputados están exponiendo algunas consideraciones con relación a la ampliación del plazo de vigencia del estado de emergencia y también con relación a la ley especial para extender el plazo de pago de impuestos sobre la renta y el cumplimiento de ciertas obligaciones tributarias. ¿Qué tenemos en este momento? Pues a raíz del decreto de emergencia 593 y sus prórrogas, se han suspendido los plazos y términos administrativos y judiciales de todos los procesos en ambas sedes. Para efectos tributarios, tanto la Dirección General de Impuestos Internos como la Dirección General de Aduanas, a efecto de aclarar los alcances de esta suspensión, han emitido comunicados a través de los cuales informan cuáles procedimientos que podrían tener impacto en las operaciones de los contribuyentes se entienden suspendidos. A manera de ejemplo, el día 24 de marzo de 2020, la DGI emitió un comunicado señalando expresamente que los procedimientos de liquidación oficiosa de impuestos que estén en etapa de fiscalización, audiencia, apertura, pruebas o tasaciones, los procedimientos vinculados con sanciones y los plazos relativos a consultas tributarias y peticiones se encuentran suspendidos. Es bien importante que tomemos esto en consideración por si a futuro las compañías que ustedes representan en algún procedimiento de fiscalización, al momento de recibir los informes de auditoría, vieran que se ha incluido alguna sanción por incumplimiento a requerimientos de información o por no atender algún tipo de llamamiento que haya efectuado la administración tributaria, se imponga una sanción, podría oponerse esa suspensión, ¿verdad? Sí es importante y pues es recomendable que lo tengan presente. Asimismo, la Dirección General de Aduanas, en esa misma línea, ha señalado que se encuentran suspendidos los plazos relacionados con la liquidación oficiosa de tributos, sanciones, el proceso para determinación de valor en aduana, verificaciones de origen y recursos de revisión. Por favor, la siguiente lámina. Asimismo, para ciertos contribuyentes que operan bajo regímenes especiales, ha suspendido hasta el día 15 de abril los plazos para la entrega de informes, reportes, detalles de inventario, documentos de soporte, declaración de mercancías, entre otros. En este punto es importante mencionar que ambas autoridades han vinculado los plazos de suspensión a los decretos de emergencia originalmente emitidos o a la primera de las prórrogas. Sin embargo, al revisar la redacción de estos comunicados, sí se advierte claramente que hacen una referencia directa al estado de emergencia y a la vigencia del decreto 593. En ese sentido, pues deberíamos de entender que mientras se sigan prorrogando los efectos de este decreto, también estarán vigentes las suspensiones en materia aduanera y tributaria. Ahora bien, ¿qué otro beneficio encontramos dentro de las leyes que han sido emitidas a raíz del estado de emergencia que ha sido declarado por el gobierno? Tenemos las extensiones, ¿verdad? Y es bien importante acá hacer referencia clara al término extensión que se ha otorgado para el pago de impuestos sobre la renta.
en la ley especial y transitoria sobre la modalidad de pago de impuestos sobre la renta, que es aplicable a pequeños contribuyentes, a contribuyentes dedicados al sector turismo, a los contribuyentes que generan, distribuyen o comercializan energía eléctrica y los que prestan servicios de telecomunicaciones, entre estos televisión, internet, telefonía. Están obligados a presentar sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Sin embargo, a raíz de esta ley, se les ha otorgado una extensión para que puedan efectuar el pago a plazos del impuesto sobre la renta que autoliquiden. En el caso de los pequeños contribuyentes, sin distinguir entre personas naturales o jurídicas, toda vez que tengan un impuesto sobre la renta a pagar igual o inferior a $10,000, pueden hacer este pago en 8 cuotas mensuales. La primera cuota se pagaría en mayo de este año y equivale al 10% del impuesto autoliquidado. En el caso de los contribuyentes del sector turismo que liquiden impuesto igual o superior a $25,000, pueden realizar este pago hasta el día 31 de mayo de 2020. Es importante considerar que en el caso que el contribuyente esté gozando de algún beneficio total o parcial, no puede acogerse a esta extensión del pago del plazo, por lo que hoy sería el último día para que efectúen el pago correspondiente. Para aquellos contribuyentes que se dedican a la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, podrán efectuar el pago del impuesto sobre la renta en hasta 8 cuotas mensuales y la primera cuota deberá pagarse en el mes de mayo y equivale al 10% del impuesto autoliquidado. Asimismo, los contribuyentes que se dedican a prestar al menos 2 servicios de telecomunicaciones, tal como mencionaba en el detalle previo, pueden realizar el pago del impuesto sobre la renta en hasta 8 cuotas y la primera también deberá pagarse en mayo de 2020 y equivale al 10%. Finalmente, con relación al anticipo a cuenta, siempre en relación a los contribuyentes dedicados al sector de telecomunicaciones, el anticipo a cuenta correspondiente a los periodos tributarios de marzo, abril y mayo podrá ser pagado en hasta 6 cuotas mensuales y la primera cuota, que equivale al 10% del anticipo, podrá pagarse en julio de 2020. Acá es bien importante que tomemos en consideración 3 puntos. El primero es que las declaraciones se tienen que presentar en el plazo máximo legalmente establecido, es decir, para el caso del impuesto sobre la renta, hasta el momento y lo que se encuentra vigente y aprobado, el plazo vence este día. Es también requisito indispensable que se solicite autorización a la Dirección General de Tesorería para poder acceder al pago a plazos. La Administración Tributaria ya colgó en su sitio web los formularios que tienen que considerarse para efectos de realizar la solicitud. Es importante que como parte del proceso el contribuyente presente la declaración primero y luego remita el formulario debidamente firmado y sellado a la autoridad tributaria, a la dirección de correo electrónico que aparece detallada en este formulario. Y finalmente, es importante que consideremos que la realización de estos pagos no genera multas, intereses ni recargos, por lo que es recomendable que todos aquellas personas que están participando en este foro y cuyas empresas encajen dentro de alguno de los supuestos contenidos en esta ley especial puedan hacer uso del beneficio. Ahora bien, en materia de comercio internacional, se han emitido una serie de decretos que tienen como objetivo otorgar exenciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro gravamen fiscal o municipal relacionado con la importación de bienes que estén dirigidos a servir como que estén dirigidos a ser distribuidos a los sujetos que estén afectados directamente por la pandemia, ya sea que los bienes sean importados directamente por quien los va a distribuir entre estas personas o bien que sean entregadas a entidades que tengan como objetivo aplacar cualquier impacto que la emergencia nacional esté generando en la vida de las personas. Asimismo, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo 604, a través del cual se modificó el arancel centroamericano de importación y se reduce a la tasa del 0% el arancel que podría resultar aplicable a la importación de mercaderías que
resultan ser necesarias para atender adecuadamente la pandemia. En el caso de alimentos, directamente hace referencia al frijol rojo, harinas de trigo, maíz y de arroz, hortalizas, insumos para limpieza personal, como el jabón, jabón líquido, medicinal y preparaciones para lavar y para limpieza. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿qué tenemos en estudio actualmente? Como les mencionaba, la Asamblea Legislativa se encuentra en este momento en plenaria y como parte de, de los dictámenes que están en estudio en este momento, se encuentra la Ley Especial Transitoria para facilitar la presentación y pago del impuesto sobre la renta, el anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta y el dictamen fiscal en el marco de la emergencia por COVID-19. Esta propuesta de ley contempla ciertos beneficios. Sí quiero nuevamente ser enfático y mencionar que se trata de una propuesta. Tendremos que esperar a ver cuál es el texto final, ¿verdad? Y qué sujetos resultan beneficiados con las disposiciones que se encuentran contenidas dentro del decreto. Sin embargo, en el borrador que se ha presentado, se han distribuido las medidas dependiendo de las categorías de contribuyente. Así, para los contribuyentes clasificados como otros y medianos contribuyentes y aquellos que no se encuentran inscritos en IVA, sin importar el monto del impuesto sobre la renta que autoliquiden, se ha propuesto prorrogar el plazo para presentar la declaración de renta hasta el día 30 de junio de 2020, sin que se causen multas por esta presentación. Asimismo, se ha propuesto la posibilidad de que se realice el pago del impuesto en hasta 7 cuotas. La primera cuota se tiene que pagar en junio de 2020 y equivale al 10% del impuesto sobre la renta. De igual forma, va a tener que solicitarse autorización a la Dirección General de Tesorería, por lo que deberíamos de estar a la espera de que se publique el procedimiento que se va a seguir para tal efecto. El pago realizado en cuotas no va a generar intereses, recargos ni multas. También, y es bien importante que lo tomemos en consideración, la propuesta de ley ha extendido los beneficios que se han incluido dentro de esta a aquellos contribuyentes que ya hubieran presentado su declaración de impuestos sobre la renta. Es decir, si a esta fecha un mediano contribuyente o un pequeño contribuyente ya presentó su declaración, puede también acogerse a los beneficios contenidos en la ley y de igual forma solicitar el pago del impuesto en hasta 7 cuotas. Si por alguna razón estos contribuyentes ya hubieran solicitado autorización para pagar a plazos el impuesto sobre la renta autoliquidado, podrán solicitar que el plazo que se les otorgó originalmente se extienda hasta las 7 cuotas a las que hacía referencia. ¿Qué otro beneficio se ha incluido dentro de esta propuesta? Pues se contempla prorrogar hasta el día 30 de junio de 2020 el plazo para presentar el balance general del ejercicio impositivo 2019, el estado de resultados, las conciliaciones fiscales o justificaciones de los rubros consignados en la declaración de impuestos sobre la renta, así como el estado de ingresos y gastos. Y además se contempla la exoneración del entero del anticipo a cuenta de los periodos mensuales de abril, mayo y junio de 2020. Sin embargo, es importante que tomemos en consideración que las declaraciones, según el texto de la propuesta de ley, sí tienen que presentarse en el plazo máximo que ha sido establecido en la ley y en aquellos casos en que se hayan efectuado retenciones de impuestos sobre la renta, estas tienen que ser enteradas. Ahora bien, ¿qué contempla la ley con relación a los grandes contribuyentes? Pues uno de los beneficios incluidos dentro de la propuesta es prorrogar el plazo de la presentación de la declaración de igual forma hasta el día 30 de junio de 2020 sin que se causen multas por esta presentación. Y también se ha considerado otorgar un plazo de hasta 4 cuotas para efectuar el pago del impuesto sobre la renta. En este caso, la primera cuota equivaldrá al 30% del impuesto y tiene que pagarse al 30 de junio. Tal y como lo mencionaba previamente, se tiene que solicitar autorización a la Dirección General de Tesorería y no se van a generar intereses, recargos y multas por la realización del pago en cuotas del impuesto.
¿Qué otros beneficios han sido incluidos dentro de esta propuesta? Pues para efectos de cumplimiento de obligaciones formales se ha considerado prorrogar hasta el día 31 de julio de 2020 el plazo para nombrar auditor fiscal. Asimismo, se ha propuesto prorrogar hasta esa misma fecha el plazo para presentar el dictamen fiscal junto con sus anexos correspondientes al ejercicio impositivo 2019. Y finalmente se propone ampliar por 2 meses, contados a partir del vencimiento del plazo ordinario, el cumplimiento de obligaciones formales que no estén relacionadas con el pago de impuestos. Es decir, toda aquella obligación, por ejemplo, de emitir alguna constancia, entregar alguna certificación, podrá prorrogarse hasta el plazo de 2 meses. Ahora bien, hay 3 puntos que son bastante importantes y que están contenidos dentro de la ley y que sí es necesario que los tomemos en consideración en caso que la ley sea aprobada tal y como está planteada en la propuesta. El primero de ellos es el hecho de que si un contribuyente que ya resultó beneficiado por el decreto 598 no fue autorizado para gozar de esos beneficios, es decir, efectuar el pago a plazos, ¿verdad? Dependiendo de la categoría o de la calidad o actividad económica a la que se dedica el contribuyente, este puede solicitar acogerse a los beneficios contenidos en la ley. Además, la ley establece que los beneficios establecidos, es decir, la prórroga en el plazo de la presentación de declaración, el pago a plazos e incluso por tratarse de beneficios, las prórrogas en relación al cumplimiento de obligaciones formales no serían aplicables a los sujetos pasivos cuya actividad económica fue autorizada para funcionamiento durante la emergencia nacional. Acá hay bastantes temas que deben de considerarse para poder entender el alcance de esta limitación. Sabemos que hay algunas actividades económicas que fueron, si bien es cierto, autorizadas para operar. Su operación está limitada a porcentajes bastante bajos, por ejemplo, en casos de restaurantes que únicamente atienden servicios a domicilios o deliveries, aquellas empresas en las que el personal únicamente necesario puede estar laborando. Sin embargo, deberíamos estar a la espera de si alguna modificación fue incluida dentro de este texto para entender si efectivamente bastará con que un 1% de la operación de una empresa haya estado operando y eso la hace o la excluye de la aplicación de la ley que ha sido propuesta, o si se van a definir porcentajes o si va a haber algún reglamento en el que se establezca cuál va a ser el procedimiento, pues prácticamente el grupo de actividades y de empresas que podrían acogerse a los beneficios contenidos en la propuesta de ley se reduciría significativamente. Y finalmente, como les mencionaba previamente, debe solicitarse una autorización para efectuar el pago a plazos. Si esta autorización no es otorgada por la administración tributaria, pues el plazo vencería en la fecha ampliada para presentar la declaración, que es el 30 de junio de 2020. Hasta acá mi intervención y voy a dejar a Mónica y a Héctor para que concluyan con nuestra presentación y posteriormente pasaríamos a la fase de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Pues si tenemos algún tiempo, podemos responder a algunas preguntas que se han estado generando. Si les parece, tratamos de evacuar algunas inquietudes. Una de ellas es en cuanto a la modificación, es para Mónica, en cuanto a la modificación temporal de un contrato de trabajo, dice, reduciendo jornadas y salarios, dice. ¿Cuál sería, digamos, como la recomendación o referencia en cuanto a la modificación temporal de un contrato de trabajo, reduciendo jornadas y salarios? Mónica, si nos ayudas. Gracias. Sí, gracias, Héctor. En relación a la reducción de jornadas, no ha habido en este momento ninguna oposición ni
por parte del Ministerio de Trabajo ni ha sentado ninguna posición a diferencia de la parte de la suspensión de contratos, por lo cual estaría vigente lo que aplica de acuerdo al Código de Trabajo, en el cual podría establecerse, ya sea de forma unilateral o por mutuo acuerdo con los trabajadores, la reducción de la jornada de trabajo, ordinaria de trabajo, siempre en atención a la emergencia y a la reducción del ingreso y de la capacidad de prestar los servicios por parte de la empresa. Es importante mencionar que esta reducción obviamente tiene que ser temporal, estaría sujeta a que las causas que obligaron a la disminución de esta jornada ¿cómo se llama? Pasen. Una vez que las causas hayan dejado de existir, el contrato tiene que volver a sus plenos efectos con su jornada ordinaria normal. Nuestra recomendación en ese caso sería que se hiciese una notificación formal y de ser posible se firme una adenda en la cual el empleado se da por notificado y por enterado sobre la reducción de la jornada, la cual después de notificada que sea por causas no imputables al patrono, entrará en efecto 3 días después de haberse notificado. Los 3 días que hablamos antes tienen que ser pagados en su totalidad más un 50% adicional, y a partir del 4º día ya el trabajador empezaría a gozar el salario únicamente por las horas que efectivamente labore. Nos decimos, en este momento no hay ninguna posición ni previsión para hacerlo, por lo cual estaría vigente, de acuerdo al Código de Trabajo, la posibilidad de hacerlo. Ok, gracias, Mónica. Hay otra segunda pregunta, Mónica. Para los empleados de industrias autorizadas, es decir, que están laborando porque son de las que el decreto permite seguir trabajando, y que entonces están cumpliendo con cuarentena, dice no están cumpliendo obviamente entonces con la cuarentena porque si están autorizados, si aplicaría siempre el tema de que hay restricción en el despido no justificado, o si en esos casos, dado que no han sido afectados por COVID-19 en cuanto a la operación, si se mantendría el derecho de las compañías a poder despedir, digamos, con un despido no justificado, pero obviamente pagando todas las obligaciones patronales correspondientes. El decreto 593, como mencionábamos antes, no la redacción no es la más feliz porque es muy general y no establece ningún tipo de excepciones. Entonces, hoy por hoy, la prohibición o la estabilidad laboral debería, entre comillas, debería entenderse como de aplicación general para todos los casos. O sea, porque dice que no se pueden despedir durante la emergencia del COVID, lo que estén sujetos a cuarentena. Lo que pasa es que los empleados que están laborando para estas industrias, si bien es cierto, deberían estar en obligación de mantener cuarentena domiciliar, pero a causa de que su empresa, su patrono está laborando, tienen que ir a trabajar porque no tienen una justificación para no hacerlo. Entonces, nuestra recomendación en estos casos es que si se va a tomar la decisión de hacerlo, siempre haya un pago de la totalidad de las prestaciones sociales. Pero queremos hacer la salvedad que siempre cabe la posibilidad de que uno de estos empleados ponga una denuncia, solicite una inspección y que el Ministerio de Trabajo se apersone a la empresa para revisar las causales o la situación que se está dando para la terminación de contratos de empleados, amparándose siempre en que existe esta prerrogativa por el caso de emergencia y la garantía de estabilidad que debe haber para todos los empleados. Entonces, nuestra recomendación sería eso, que siempre se paguen, pero haciendo esa salvedad de que podría darse el caso que aún habiendo firmado todo su finiquito y toda la documentación, él pueda poner una denuncia y esto pueda generar una inspección por parte del Ministerio de Trabajo. Gracias, Mónica. Para Carlos Gaitán, las empresas grandes y que han sido autorizadas para operar no aplicaría para el beneficio del pago de impuestos sobre la renta hasta 8 cuotas.
Tal vez hacemos una separación acá. El pago de 8 cuotas es para las entidades de la ley que está vigente en este momento. En la propuesta de ley se ha contemplado un pago únicamente de 4 cuotas para los grandes contribuyentes. ¿Qué sucede acá? El alcance de la ley, según está en el borrador, es expreso, ¿verdad? Y lo que nos dice es que si la empresa está autorizada para operar, no puede aplicar para el beneficio. Sin embargo, como les decía, por las mismas limitaciones que hemos advertido en la operatividad de empresas, producto de las mismas restricciones que han sido dictadas por el Ejecutivo, tendríamos que estar a la espera del texto final del artículo y ver si hay algún tipo de salvedad o de exclusión para aquellas empresas que sí se han visto afectadas por restricciones establecidas por decreto ejecutivo, aun y cuando hayan sido autorizadas para operar. Ok, gracias, Carlos. Y sí, y además, obviamente, precisamente en el proyecto de decreto, como bien lo mencionó Carlos, se establece claramente que las empresas autorizadas no se beneficiarían de este nuevo decreto. Pero precisamente es un tema que ha estado en discusión, que se ha estado trabajando en ello. Esperemos a ver ahora cómo termina aprobándose finalmente el decreto y si es sancionado y publicado de esta forma. Y hay otra pregunta, a ver, Carlos, tal vez vos nos ayudas también. Dice, me gustaría consultar si las disposiciones laborales y tributarias definidas para empresas son aplicables a ONGs. Sí, en este caso, la ley vigente actualmente hace referencia al término sujeto pasivo. Dentro del concepto sujeto pasivo quedan incluidas no solamente personas jurídicas, en este caso sociedades, sino cualquier otra entidad que en razón de la realización de hechos generadores o su inscripción como contribuyente en los registros tributarios o porque paga impuestos, adquiere esa calidad. Entonces sí debería entenderse incluida. Ok, gracias, Carlos. Hay una pregunta general que si vamos a compartir la presentación, entonces esta sí, definitivamente la vamos a compartir con los participantes. Hay otra pregunta, Mónica. Las entidades que les aplique el subsidio del 50%, ¿les aplicará independientemente hayan cumplido con el pago de los salarios a sus empleados? De acuerdo al decreto, al proyecto este de ley, nosotros entenderíamos que ellos pueden estar, pueden aplicar a los créditos, a unos financiamientos y a unos créditos que van a poner a disposición de las empresas con una tasa de interés muy baja, que es más o menos como el 3%, con un periodo de gracia de 1 año. Entonces, en este momento es muy prematuro decir tajantemente quiénes van a poder aplicar, quiénes no, y en qué condiciones, porque estamos a las expensas de que en la Asamblea Legislativa están discutiendo y pueden hacer cambios a esta normativa. Entonces, una vez que esta sea aprobada y que sea sancionada, nosotros inmediatamente vamos a compartir con todos un detalle de cuáles serían las condiciones y requisitos y quiénes serían los sujetos que podrían aplicar a cada uno de los beneficios que se tengan para poderles brindar una mejor orientación de cómo acceder a ellos. Ok, muchas gracias, Mónica. Bueno, hay una serie de preguntas adicionales. Déjeme ver si podemos contestar un par más en razón del tiempo. Dice, ¿puede una persona natural, para Carlos Gaitán, puede una persona natural declarar la renta y acogerse al pago de estas 7 cuotas? En este momento lo que tenemos vigente es el artículo 3 del decreto legislativo
598. Este decreto legislativo establece que los sujetos pasivos con impuesto a pagar inferior a $10,000 pueden solicitar el pago a plazos en hasta 8 cuotas. Entonces, con base a la ley vigente en este momento, podrían acogerse únicamente las personas naturales que tengan impuesto igual o inferior a $10,000. Lo que se ha propuesto en la ley especial que está siendo discutida en este momento en la Asamblea, tendríamos que ver el texto final, ¿verdad? Pero en este momento sí pueden acogerse toda vez que cumplan esas condiciones. Gracias, Carlos. Mónica, tal vez en aras del tiempo la última pregunta que vamos a responder, pero luego vamos a enviarles junto con la presentación las respuestas a las preguntas que no estaríamos respondiendo en este momento. Dice una pregunta, las personas categorizadas como vulnerables y que no puedan hacer teletrabajo y que se les ha despachado a sus casas con goce de sueldo, se les puede solicitar al empleado, a estas personas, ¿verdad?, compensar el tiempo de trabajo. No, porque esas personas, el decreto dice que en la medida de lo posible realizan sus labores en la modalidad de teletrabajo, pero si no pueden hacerlo, no puede pedírseles que hagan trabajos adicionales o que compensen este tiempo. Ellos tienen esta garantía por la restricción y por la condición de vulnerabilidad que poseen. Entonces, en ese caso, sí ellos tendrían que seguir gozando su salario, aunque no puedan trabajar o realizar todas sus actividades en la modalidad de teletrabajo. Ok, gracias, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que hay preguntas que quedaron pendientes de responder, pero nos comprometemos con enviárseles las respuestas a todos los participantes. Vamos a utilizar los correos las direcciones con las que ustedes se conectaron. Entonces les estaríamos haciendo llegar la presentación, así como las respuestas a las consultas. En todo caso, también ustedes podrán ver en pantalla los contactos nuestros. Siéntanse en la libertad de poder escribirnos, contactarnos y con todo gusto conversamos y les apoyamos al respecto. Muy buenas tardes, buen provecho, bendiciones.